La reunión de oración se tornó como si fuera una reunión que yo puedo dejar a un lado, como si fuera una reunión que yo puedo darle menos preponderancia, y se descuida estos principios de la oración. El privilegio de poder orar unos por otros, el privilegio de poder compartir las cargas los unos con los otros y llevarlo todo en oración. Vamos a ver algunos principios de la oración en Filipenses capítulo 1, versículo del 3 al 6, que dice así la palabra del Señor. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El apóstol Pablo es quien escribe estas palabras. Y él estando preso, y él estando tal vez en un momento que a nadie creo que le gustaría estar preso, él ahí va a tener presente a los hermanos. Él ahí va a tener presente la oración. El primer principio de la oración, en primer lugar, es orar por la comunidad. Pablo mismo lo va a decir, dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Yo creo que estamos muy acostumbrados en un contexto y en un momento y tiempo en el cual cuando se van a pedir motivos de oración o se van incluso a dar algunos motivos de oración, es oren por mí. Y a ese mí se le agrega una descripción más, es decir, oren por mí, oren por mi familia, oren por mis estudios, oren por mi ministerio, oren. Y siempre es enfocado en uno, siempre es enfocado en el famoso yo. Pablo acaba de decir, oren por la comunidad. Dice Pablo, yo estoy preso, yo tranquilamente le podría decir, oren por mí, oren. Pablo dice, yo me acuerdo de ustedes, yo quiero orar por ustedes, yo los tengo presente a ustedes. Qué importante que es saber que se debe orar por el otro. Qué importante que es a veces incluso hacerse presente con el otro, tal vez pidiéndole motivos de oración, tal vez estando ahí, hermano, yo voy a orar por vos, tal vez ayudándolo en base a la oración. Qué importante que es orar por la comunidad evangélica. Qué importante que es que ores por el líder, por el pastor. Qué importante que es que ores por cada hermano de la iglesia. Pablo va a decir, yo me acuerdo de la comunidad, no tan solo de mí. Pero el segundo principio me va a hablar de la comunión. Porque el verso 5 va a decir, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Es decir, no tan solo Pablo va a orar por la comunidad evangélica, no tan solo lo va a tener presente a cada uno de ellos, sin necesariamente en todo momento pedir por él, sino que también va a orar por la comunión. Y en este punto, a veces hay algunas cosas que no se tienen en cuenta a la hora de orar. Si hay algún conflicto en la iglesia, si hay alguna situación en la cual a veces no le gustaría a uno pasar, por lo general se tiende a orar que bueno, que el Señor me dé la razón a mí, que o te dé la razón a vos, o si vos estás equivocado que te discipline. Y perdemos este privilegio de orar por la comunión. Que la comunión, la palabra compuesta es común, unión, es simplemente tener una unión común con los demás, con los hermanos, con alguien, con otra persona. Pablo dice, yo voy a orar por vuestra comunión en el Evangelio, por esa unión en el Evangelio, dado que Jesucristo vino a romper esa pared intermedia que antes separaba a judíos y a gentiles. Y todo aquel que deposite la fe en Jesucristo hizo un cuerpo que es la iglesia. Pero a veces en la misma iglesia tenemos acepción de personas,
yo oro por este, por aquel no, yo reconozco a este no. Pablo dice, yo oro por la comunión en el Evangelio. A veces es lindo tal vez ponerse a pensar y ponerse a orar, que tal vez haya más comunión en las congregaciones, que tal vez haya más comunión en diversas congregaciones, porque si es tal vez una ciudad, suele pasar, en lo cual se suele decir muchas veces, bueno, yo estoy bien con esta iglesia, con aquella no, con este hermano sí, con aquel no, y dejamos de lado la comunión. Es hora de volver a orar por la comunión, de solucionar aquellas diferencias y llevarlo todo en oración. Pero un principio más. Y dijimos en primer lugar la comunidad, y dijimos en segundo lugar orar por la comunión. Pero en tercer lugar, otro principio es orar por el crecimiento. Y el verso 6 de Filipenses capítulo 1 va a decir, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es hora de orar por crecimiento en la iglesia. Es hora de orar para que también nuevas personas se levanten y puedan crecer en la congregación, en una iglesia local, en un compromiso con la iglesia local. Tal vez se viven a veces situaciones en las cuales entra mucho la envidia en la iglesia y se tiende a, no sé si decirle despreciar, pero sí tal vez a no tener ese mismo motivo de oración por aquellas personas que son más jóvenes. Pablo va a decir, yo estoy persuadido de esto, que el que empezó la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Y es hora de orar por el crecimiento, de que aquel hermano que se convirtió, de que aquella persona que se convirtió, orar por ellos y que puedan seguir perfeccionando esa obra en la cual han entrado hasta el día de Jesucristo. Y esa palabra día se traduce como tribunal, es decir, es como que si Pablo estaría diciendo, el que empezó la buena obra la debe ir perfeccionando hasta que sea el tribunal de Jesucristo. Es hora de orar por la comunidad, no tan solo por mí. Es hora de orar por la comunión, no tan solo por quién tiene razón y quién no. Y es hora de orar por crecimiento, dejar tal vez de lado diversas cosas, ponerse a orar por la iglesia local que pueda crecer hasta el tribunal de Jesucristo. Pero si vos tal vez me mirás por primera vez y nunca oraste, Billy Graham decía, si no sabes cómo orar, una buena manera de empezar es diciendo, Dios, ten misericordia de mí, porque soy un pecador. Y Jesucristo vino a morir en esa cruz del Calvario, por vos, por mí, pero no se quedó ahí, resucitó, hoy está vivo. ¿Por qué no te acercás a Él y le decís, Señor, perdóname? Ten misericordia, soy un pecador, te pido que me salves, te pido que me des la vida eterna.